Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos. Estamos en el capítulo 7, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, vimos en Romanos 7, del versículo 1 al versículo 6, vimos que estamos casados con Cristo. Estamos casados con Cristo, que estamos muertos a la ley y que estamos casados con Cristo. Ahorita nosotros podemos servir en la libertad con que Cristo nos ha libertado. Pero Pablo, a partir del versículo 7 en adelante, por todo el capítulo, nos muestra a nosotros cómo es la vida frustrada, viviendo conforme a la ley y no conforme al Espíritu. Cómo Pablo entonces también nos muestra que él batallaba con su naturaleza pecaminosa, ¿no? Y eso es bien importante que nosotros veamos. Entonces, del versículo 1 al versículo 6 vimos que estamos casados con Cristo. Vimos la vez pasada del versículo 7 al 13 del capítulo 7 la vida bajo la ley. Luego vimos del versículo 14 al 23, lo vamos a ver más tarde, es la vida frustrada. Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy es la vida bajo la ley. Cómo Pablo nos muestra a nosotros que volver a la ley siendo creyentes es una vida de esclavitud, es una vida de esclavitud voluntaria, ¿verdad? Porque somos libres, pero si nosotros no contamos con las cosas del capítulo 6, ¿verdad? Que estamos muertos al pecado, muertos a la ley, pues no vamos a vivir con la libertad con que Cristo nos ha liberado, ¿verdad? El Señor dijo muy claramente en el Evangelio de Juan, y le dijo a unos nuevos creyentes, le dijo, si vosotros continuáis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Entonces Dios no quiere que nosotros nos divorciemos de su Hijo en nuestro caminar diario con Él, no que volvamos a la ley, no que volvamos a tratar de nosotros santificarnos por medio de nuestra carne. Imposible, hermano. Y por eso Pablo nos va a mostrar cómo es una vida bajo la ley y nos va a mostrar aquí que es realmente una vida frustrada. Y vamos a ver esta parte y va a ser básicamente el versículo 7 al versículo 13. Y luego la segunda parte, vamos a verla, va a ser la vida frustrada y va a ser del versículo 14 al 23. Entonces vamos ahora a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros a entender realmente que nosotros ya hemos muerto a la ley y ahorita estamos casados con Cristo, estamos en comunión con Cristo y podemos caminar con Él para nosotros entonces poder ser buenos creyentes en nuestro diario caminar. Necesitamos caminar conforme al Espíritu. Entonces, en Romanos capítulo 7, Pablo nos va a mostrar aquí qué es uno tratar de santificarse por sus propias obras y cómo volverse uno nuevamente a colocarse bajo la ley y cómo es una vida frustrada, ¿no? Exactamente, Pablo nos está diciendo cómo no vivir. Y luego en el capítulo 8 nos va a mostrar cómo sí debemos de vivir una vida de triunfo por medio del poder del Espíritu Santo y ya no más bajo el régimen antiguo de la letra, la ley, sino que ahora estamos bajo el nuevo régimen que es del Espíritu, ¿no? Entonces vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Santifícanos con ella, Señor, que ella es la que nos aparta a nosotros para poder servirte, Señor, de espíritu y en verdad, Señor. Pedimos, Padre, que hoy nos hable a través de tu palabra y podamos conocer cómo Pablo también batallaba con la carne y batallaba con la ley, y cómo él puede mostrar claramente en el capítulo 7 que el vivir una vida bajo la ley, siendo creyente, es vivir una vida frustrada. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y ayúdanos a que nosotros podamos cada día entender más acerca de la gracia con que tú nos has liberado, Señor, por medio de la fe en Cristo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la vida bajo la ley, Romanos 7, del versículo 7 al 13, vamos a leerlo y dice así: ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciaréis. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató.
De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces vamos a verlo versículo a versículo esta sección y vamos a ver entonces qué es vivir una vida como creyente bajo la ley, una vida frustrada, ¿verdad? Romanos 7, del 7 al 13, la vida bajo la ley. Romanos 7, 7, y dice Pablo nuevamente, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Pablo mostró quién era el verdadero culpable de su pecado, y no era la ley, sino era su propia naturaleza pecaminosa, la que todos nosotros tenemos como creyentes, ¿verdad? Todavía tenemos una naturaleza pecaminosa y ella nunca se mejora, nunca va a cambiar, sino hasta el día de la glorificación, cuando ya nosotros partamos de aquí, ya sea que muramos, ausentes del cuerpo presente con el Señor, o ya sea que venga el arrebatamiento, seremos transformados y ya no más lidiaremos con la carne. Pero mientras tanto, Él le quiere mostrar a nosotros que el verdadero culpable de su pecado es su propia naturaleza pecaminosa y no la ley, porque la ley es buena. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. Esencialmente la pregunta que Pablo formuló fue esta: ¿es la ley de alguna manera culpable de mis acciones pecaminosas? Y no, la verdad es que no. La ley es buena, justa y santa, y es más, representa el carácter santo, justo y perfecto de Dios. El problema es que en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestros propios esfuerzos, nosotros no podemos desarrollar la justicia que requiere la ley. Por eso necesitamos la justicia de Cristo, la que viene por la fe en el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó entre los muertos. Cuando colocamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, su rectitud o justicia se nos es transferida a nuestra cuenta. Y por eso ahora nosotros podemos ser llamados santos. ¿Por qué? Porque tenemos la rectitud de Cristo. Entonces dice aquí Pablo, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera. La respuesta de Pablo fue, ni pensarlo, la ley no es pecaminosa, la ley es perfecta porque su autor es perfecto. La ley fue dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí y mostrar el carácter santo, justo y perfecto de Dios. El problema es que nuestra propia naturaleza pecaminosa no puede desarrollar esa justicia que demanda la ley para que nosotros podamos satisfacer la justicia de Dios. Pues necesitamos la justicia que viene por medio del Evangelio, la revelación de Cristo, que murió por sus pecados y resucitó entre los muertos. Y dice aquí, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley en efecto hizo su trabajo, le definió claramente el pecado a Pablo. Fue una excelente maestra. Y sabemos muy bien que Gálatas 3:19 nos habla de que la ley era como un maestro, como un tutor para llevarnos a Cristo. La ley mostraba claramente, verdaderamente cuál era nuestro problema y que somos pecadores. Lo que hace la ley es magnificar o amplificar nuestra condición pecaminosa, nuestra condición deplorable ante Dios que es santo, justo y perfecto. Entonces la ley tenía un ministerio revelador que mostraba nuestra necesidad de la salvación por gracia en Cristo Jesús. Y si vamos a Gálatas 3:19, la palabra de Dios nos dice claramente acerca al respecto. En Gálatas capítulo 3, versículo 19. Y dice así, tenemos Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, hablando de Cristo, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. O sea, cuando Dios dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, también dio el sistema sacrificial como medio por el cual señalaba a aquel simiente singular que iba a decir el Mesías, la cual iba a satisfacer la justicia de Dios. Por eso Jesús dijo cuando él vino en su ministerio terrenal que él no vino a invalidar la ley, sino a cumplirla. Gloria a Dios. Él es el único que pudo cumplir la ley y la cumplió a cabalidad perfecta. ¿Por qué? Porque él era Dios, Emanuel, Dios con nosotros. Y solamente Dios en cuerpo humano podía satisfacer la justicia
de Dios. Y ese fue el Mesías, Jesucristo. Romanos 3:19, ¿qué nos dice la palabra? Si vamos ahí a Romanos 3:19, lo habíamos visto cuando estábamos estudiando el capítulo 3. Y nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es por medio de la ley que nosotros pudimos saber realmente que teníamos un problema bien grave delante de Dios y es el pecado, ¿no? Porque tampoco conociera la codicia, dice Pablo, si la ley no dijera, no codiciarás. Sin la ley, Pablo no habría habido, no habría sabido que era incorrecto codiciar. Sobre todo cuando, entre los fariseos pensaban que simplemente era tratar uno de cumplir los mandamientos por fuera, ¿verdad? Pero el Señor les mostraba muy claramente que ellos como fariseos limpiaban el vaso de afuera, pero no lo de adentro. Y el Señor señalaba muy claramente que la naturaleza pecaminosa viene de adentro. Él dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca, sino de lo que sale del corazón, sale la fornicación, los adulterios, las codicias, todo eso. No codiciarás. Entonces el mandamiento dice, no codiciarás. ¿Y qué hacía el mandamiento? El mandamiento le mostraba a Pablo claramente cuando era inconverso de que era un hombre supremamente codicioso. ¿Sí? Codicioso. En Romanos 3, del 19 al 20, si lo leemos en contexto, y nos dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley era un gran revelador de la condición pecaminosa con que Pablo estaba. Es un gran revelador de la condición pecaminosa en que todos nosotros estábamos sin Cristo y sin esperanza en el mundo. La ley es como una radiografía que le muestra la enfermedad o el tumor a una persona que tiene en la cabeza, ¿verdad? Hay personas que tienen tumores en la cabeza y nunca han tenido un dolor de cabeza ni nada, sino simplemente se les halla un tumor. ¿Y qué pasa? El examen le muestra el tumor bien claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Tiene que verse a la luz de la realidad que tiene un tumor. Lo mismo hace de una manera similar la ley. La ley nos muestra a nosotros nuestra condición deplorable delante de Dios, que somos pecadores y necesitamos la salvación por gracia. Romanos 7, del 8 al 9, Pablo reveló que la culpable era la naturaleza de pecado, no la ley. Entonces, el problema viene de adentro de las personas, como decía el Señor Jesucristo, como les decía, del corazón salen las codicias, los malos pensamientos y todo esto, ¿no? Jesús colocó la ley realmente a su estado como debiera de ser. Y les decía a los fariseos, si vosotros codiciáis a una mujer, cometéis pecado con ella en su corazón. Mire que no solamente le está diciendo a ellos que adulteraban cuando cometían un acto de adulterio físicamente con otra persona, con una mujer que no fuera su esposa, sino que por el solo hecho de codiciarla, aunque ella no se dé cuenta, ya ha adulterado en su corazón. Entonces la ley lo que hace es magnificar el problema del pecado que es interno. Por eso todos nosotros necesitábamos nacer de nuevo espiritualmente. Necesitábamos una nueva vida en Cristo, ¿no? Romanos 7:8a dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Era a la naturaleza de pecado a la que se debía culpar. La naturaleza de pecado usó la buena ley de Dios para tratar a Pablo a pecar, para tentar a Pablo a pecar. O sea, Pablo trataba cuando era inconverso de santificarse por medio de la ley. Pero lo que encontraba él realmente era que más pecaba, ¿sí? Más pecaba. Y entonces, ¿qué producía en su corazón? Codicia, más codicia, ¿no? Romanos 7:8b, porque sin la ley el pecado está muerto. La naturaleza de pecado es alimentada por la ley. Sin la ley para desafiar, la naturaleza de pecado permanece inactiva, permanece inactiva. Entonces, básicamente, la ley lo que hace es despertar el pecado en la naturaleza pecaminosa. Básicamente devela su naturaleza pecaminosa, que es realmente grande el pecado en que estamos, ¿verdad? Eso es lo que hace la ley, magnifica el pecado. Romanos 7:9a. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, hablando cuando él era inconverso.
antes de que entendiera la ley, Pablo vivía una vida despreocupada con respecto a cualquier responsabilidad por el pecado. Y por eso dice allí que la Romanos 3:20 nos dice la palabra de Dios nuevamente, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley hay conocimiento del pecado. Él pensaba que se podía justificar por medio de la ley, pero no fue sino hasta que se le apareció Jesucristo en el camino de Damasco y le mostró claramente qué tan pecador era y que necesitaba realmente de la redención de en Cristo, ¿verdad? Y ahí fue que vino a creer el Evangelio. Romanos 7:9b. Pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió, yo morí. Una vez que Pablo escuchó y entendió la ley, su naturaleza de pecado cobró vida, provocándole experimentar la muerte. Por eso vimos ese versículo en Juan 6, en Romanos 6:23, que dice, porque la paga el pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 7, del 10 al 11, Pablo relató su frustración bajo la ley. Y vamos a ver cómo es una vida frustrada viviendo bajo la ley. Y Romanos 7:10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. La ley que Pablo pensó que le ayudaría a vivir una buena vida, resultó en traerle muerte. Si lo que él pensaba que él podía cumplir, en realidad lo que le trajo fue muerte. Él le traía la separación con Dios, porque realmente la naturaleza pecaminosa es desesperadamente malvada y no había nada que pudiera salvarnos por más buenas obras que hiciéramos. El pecado está inherente en nosotros, pues necesitamos redención en Cristo Jesús, un nuevo nacimiento espiritual por la fe en Cristo. Romanos 7:11 nos dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. La naturaleza de pecado de Pablo utilizó la buena ley de Dios como una oportunidad para destruirlo. La naturaleza de pecado lo engañó al inducirlo a quebrantar las leyes de Dios, causándole experimentar la muerte. Porque eso es lo que hace, nos separa de Dios. La palabra muerte, ya la vimos que en este contexto es una separación de Dios. Romanos 7 del 12 al 13. Resumen de las declaraciones de Pablo sobre la ley y la naturaleza de pecado. Vamos a ver cómo Pablo resume el asunto que está hablando en cuanto a la ley, que la ley no es, la ley es buena porque es dada por Dios. El problema es que está revelando nuestra condición malvada en nuestro corazón, que es algo bueno, porque si nosotros tuviéramos la ley, realmente no nos consideraríamos tan malos como Dios nos ve. Aquí lo que importa es cómo Dios nos ve delante de Él. Y por eso siempre cuando compartimos el evangelio, primero vamos con las malas noticias, ¿verdad? Y para eso sacamos la ley. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Como en el versículo 7, Pablo nuevamente reconoció la perfección de la ley porque proviene de Dios, muestra la naturaleza de Dios. Romanos 7:13a, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Entonces, ¿causó la buena ley de Dios la muerte de Pablo? Nunca, ni pensarlo. Él nunca culparía a la ley perfecta de Dios por su pecado. Fue su naturaleza de pecado la que se aprovechó de la ley y desencadenó su muerte. Recuerdes que él era pecador, todos nacemos con pecado aún antes de que conociéramos cualquier mandamiento. Lo que hizo la ley es realmente mostrar la pecaminosidad de nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos 7:13b, sino que el pecado, la naturaleza de pecado, para mostrarse pecado o pecaminoso, sin artículo definido aquí, produjo en mí, dice Pablo, la muerte por medio de lo que es bueno. Fue la naturaleza de pecado de Pablo la que causó su muerte al aprovecharse audazmente de la buena ley de Dios y hacerle pecar. O sea que entre más una persona trate de santificarse por medio de la ley, más peca. Acordémonos que para poder nosotros santificarnos, ahora ya siendo salvos, necesitamos de la gracia de Dios. Acordémonos lo que dice en Tito. Vamos allí en Tito capítulo 2. Y siempre subraye eso, hermano. Tito capítulo 2. Y nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí está la justificación.
Luego dice, enseñándonos, y se involucra el mismo Pablo, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, la gracia de Dios es la que nos enseña a renunciar, es la que nos da el poder para poder renunciar a la vida de impiedad. No es la ley. Si nos vamos por la ley nuevamente, vamos a vivir una vida frustrada, que es la que Pablo nos va a describir de aquí en adelante. La naturaleza de pecado es tan terriblemente malvada que tiene la audacia de aprovecharse de la buena y perfecta ley de Dios para hacer pecar a una persona y causarle su muerte. El hecho de tener este discernimiento con respecto a la naturaleza de pecado no significa que no seas personalmente responsable de tus acciones pecaminosas, pero sí te ayuda a reconocer la fuente del pecado en tu vida, la fuente del pecado en tu vida. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, puesto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios nos está mostrando por medio de su palabra que nosotros somos inexcusables delante de Dios, somos culpables. Esto no quiere decir porque el hecho de que tenga una naturaleza pecaminosa, entonces que nosotros ahora no tenemos ninguna responsabilidad en el asunto. No, claro que sí, tenemos responsabilidad. Romanos 7:13c, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Cómo utiliza Dios el abuso de la naturaleza de pecado de la ley y tu fracaso para tu bien? Veámoslo. Dios usa esta nueva comprensión de cómo actúa tu malvada naturaleza de pecado para animarte a contar con las verdades de Romanos 6:11. Por fe debes considerarte muerto a la naturaleza de pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Acordémonos que ese es el evangelio del creyente. Como no hay nada bueno en mi naturaleza pecaminosa, yo debo de considerarme muerto a ella. Ella no ha muerto a mí, pero yo sí he muerto a ella con la muerte de Cristo. Y nuevamente Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado o naturaleza pecaminosa, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que nuestra identidad está en Cristo, es caminar diariamente con Cristo, considerarnos pues muertos al pecado y vivo para con Dios en Cristo Jesús. Esta comprensión debería estimularte a presentar las partes de tu cuerpo como instrumentos de justicia para Dios. Como lo dice Romanos 6, lo enseña también Juan 15:5, cuando habla de que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y nos dice que sin Él nada podemos hacer. Quiere decir que debemos de depender de Él, que Él es la vid. Depender de Él es depender de su palabra, depender de su amor y depender de qué? Depender de la persona de Cristo. Es lo mismo, son sinónimos. Es un caminar diario con Cristo. Lo vemos también en 2 Corintios 12, del 9 al 10. Dice lo siguiente, vamos allí. En 2 Corintios, capítulo 12. Y lo vemos en el versículo 9 al 10. ¿Se acuerda cuando él tenía el aguijón en la carne? Dice que le ha dicho el Señor con respecto al cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y en el versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, por mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea que la fortaleza del creyente viene cuando reconocemos nuestra debilidad y dependemos de Cristo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y eso es depender del poder de su gracia. Ahora vamos a ver entonces como Pablo nos dice ahorita, ya vimos de Romanos capítulo 7, del versículo 7 al 13, vimos la vida bajo la ley. Ahora vamos a ver la vida frustrada, lo que trae una vida frustrada en el creyente cuando vuelve nuevamente a depender de la ley. Y mire que Pablo mismo se coloca como ejemplo porque algunas veces también vivido una vida frustrada. Romanos 7 del 14 al 23, una vida frustrada. Y vamos a leerlo allí. Y nos dice la palabra de Dios así, leamos los del 14 hasta el versículo 23.
Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 23, 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces aquí muestra Pablo una vida frustrada cuando él dependía de la ley nuevamente, cuando él batallaba con los apetitos de la carne, con el orgullo de la vida, ¿cierto? Con el querer volver otra vez a depender de la ley. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, hay veces queremos santificarnos por medio de la ley? Y gloria a Dios, Pablo nos muestra esta, este problema que tenía él, porque de otra manera uno vería al apóstol Pablo como una persona perfecta, como creyente, como que nunca más peca, pero no era el caso. Entonces nos está mostrando una vida frustrada. Romanos 7:14, entonces vamos por versículo a versículo y nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces Pablo identificó la raíz del problema del pecado en su vida. Romanos 7:14 hay, porque sabemos que la ley es espiritual. Dado que la ley viene de Dios, es totalmente buena y perfecta. Es espiritual y no carnal. Mire que es otro saber que tenemos que saber aquí en el capítulo 7. En el capítulo 6 también teníamos cosas que teníamos que saber. Capítulo 7 también, y esta es una de ellas. Porque sabemos que la ley es espiritual. O sea que el problema no está con la ley, el problema está con mi naturaleza carnal. Romanos 7:14b, mas yo soy carnal, griego sarquicos. Esta frase es traducible, soy de la carne o carnal. Pablo se puso a sí mismo como ejemplo de lo que un creyente experimenta cuando camina según la carne. Él conocía esta frustración por experiencia personal, tal como la conocemos nosotros si somos honestos. ¿Se acuerda cómo dice la palabra de Dios? ¿Cómo es una vida que anda conforme a la carne o según la carne? Pues bueno, Gálatas habla bien claramente en Gálatas capítulo 5 y nos dice así, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, ¿no? Entonces, son todas las obras que hacíamos nosotros aun cuando no éramos salvos, pero que aún las podemos cometer nosotros cuando caminamos según la carne, como creyentes, ¿verdad? Es tremendo ver eso, hermano. Entonces, por eso un creyente es capaz de cometer cualquier tipo de carnalidad, cualquier tipo de pecado. Pero claro que hay consecuencias. El Señor disciplina a los suyos, dice la palabra de Dios. Nos habla del pecado de muerte, como Ananías y Zafira, ¿verdad? Mintieron al Espíritu Santo y murieron físicamente. O sea, no perdieron su vida eterna, pero quizás perdieron recompensa, ¿verdad? Este, también la palabra de Dios nos habla de los que estaban tomando la cena del Señor de una manera no buena. ¿Y qué pasaba con ellos? Algunos de ellos estaban muriendo y otros estaban enfermos, ¿verdad? Y Pablo llegó y les dijo que esto no era una muerte natural, esto era que el pecado de muerte, básicamente, ¿no? El Señor estaba pasando allí disciplina, ¿no? Y obviamente no pierden su salvación eterna, pero sí pierden su testimonio. Hay muchas cosas que uno pierde por caminar carnalmente, ¿no? Entonces vemos claramente que Pablo nos está hablando a nosotros aquí, mas yo soy carnal sarquicos. Eh, Dice, cuando él dijo, mas yo soy carnal, Pablo no estaba confesando que él estaba caminando según la carne mientras escribía. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es esto.
Además, Pablo no estaba escribiendo sobre la vida pasada como persona no salva. De lo contrario, habría utilizado una descripción de los no salvos, similar a la que usó en Romanos 7:5, mientras estábamos en la carne, o sea, cuando él era inconverso. Aquí está hablando de él cuando camina según la carne. No quiere decir que en el momento que estaba escribiendo la carta estaba caminando según la carne, no, al contrario, está caminando según el espíritu, pero está revelando una verdad de la cual él tenía esa batalla espiritual. Romanos 7:14-6 dice, mas yo soy carnal vendido al pecado. Esto podría entenderse como soy de la carne mientras me esclavizo a la naturaleza del pecado. Pablo sabía a quién culpar por el pecado en su vida, y era la naturaleza pecaminosa. En el momento en que dejaba de depender de Cristo y su palabra, ¿qué pasaba? Quedaba por defecto controlado por la naturaleza carnal. Lo mismo nosotros, lo mismo nosotros. Acorde de Romanos 7 no está hablando de una vida desprovista del poder del Espíritu Santo. Capítulo 8 nos va a mostrar cómo vivir una vida triunfante y abundante en Cristo con el poder del Espíritu Santo. Entonces, primero nos está mostrando es cómo él este, reconocía su frustración cuando dependía de la ley y no de Cristo, ¿no? En este versículo, Pablo se estaba refiriendo a la batalla que un creyente enfrenta cuando camina según la carne. Gracias a su propia experiencia personal, Pablo pudo usarse como un ejemplo del creyente que se encuentra bajo la dominación de la naturaleza pecaminosa. Cada vez que los creyentes se presentan a la naturaleza de pecado, los miembros de su cuerpo humano son utilizados por la naturaleza de pecado, lo que es instantáneamente los hace de la carne o carnales. O sea que cada vez que nosotros dependemos de nosotros mismos o de la naturaleza pecaminosa, estamos siendo carnales en ese momento. Gálatas 5:17 nos dice al respecto. Vamos allí en Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sí? O sea que el cuerpo es dominado en ese momento conforme a quién estás dependiendo tú. Si estás dependiendo de Cristo, pues obviamente vas a llevar fruto espiritual para Dios. Pero si estamos siendo controlados por la naturaleza pecaminosa, vamos a manifestar las obras de la carne que mencioné anteriormente. Romanos 7:15, y vamos a leerlo allí en Romanos 7:15, dice Pablo, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces Pablo muestra esa lucha espiritual que tiene y gloria a Dios, él se coloca como ejemplo para que nosotros veamos que él también batallaba con la carne. Pablo estaba perplejo por el hecho de que sus deseos y sus acciones no coincidían. Esto es exactamente lo que también nosotros experimentamos cuando caminamos por medio de una naturaleza de pecado. Quiere decir que nuestro deseo es querer hacer las cosas de Dios, pero encontramos esa ley que se levanta en contra de nuestros miembros que vienen de la naturaleza pecaminosa, que nos lleva a ser esclavos al pecado. ¿Sí? Entonces, claramente, Pablo está mostrando que el deseo está allí. ¿Por qué el deseo sí está? Porque tenemos una nueva naturaleza. Pero el problema es que si estamos dependiendo de qué, de la carne en lugar del espíritu, pues vamos a manifestar las obras de la carne. Romanos 7:15a, porque lo que hago no lo entiendo. Quiere decir, aquí cuando está hablando cuando está dominado por la naturaleza pecaminosa. Pablo estaba frustrado porque no entendía sus propias acciones. Romanos 7:15b, pues no hago lo que quiero. Aunque él deseaba hacer lo que era correcto, en la práctica fue total fracaso, fracaso. Todo lo que nosotros tratemos de hacer en nuestro propio esfuerzo sin Cristo es fracaso. Y eso es exactamente lo que la naturaleza carnal quiere en nosotros, que nosotros no dependamos de Cristo, ¿verdad? Sino de nosotros mismos, de nuestro propio orgullo. Y es verdad, hermano, hay momentos en que nosotros dependemos de nosotros mismos y nos disfrazamos de religiosidad. Pero ¿qué pasa? Eso ahí no hay fruto espiritual, no hay poder del Espíritu Santo. Estamos pretendiendo. Y eso es lo que el Señor no quiere, que nosotros seamos pretencieros, sino que caminemos conforme al Espíritu. Romanos 7:15c, sino lo que aborrezco, eso hago. En lugar de hacer lo que era correcto,
él continúa haciendo las cosas terribles que odiaba. Este tipo de fracaso es característico de un creyente cuando él o ella peca y se siente sin esperanzas de cambiar. Hermano, ¿ha estado usted allí? Yo he estado allí. Si no, pregúntele a mi esposa, ¿verdad? Hermanos, ¿y qué se siente uno lo más de mal? Porque lo que uno aborrece, eso es exactamente lo que hace uno, ¿no? Y sabe que cuando actúa la naturaleza pecaminosa, va a actuar igualito a como actuaba cuando éramos inconversos. Por eso la palabra de Dios nos habla en Primera de Corintios que Pablo hablaba de la iglesia en Corintio que era constantemente carnal, o sea, no tenían periodos de carnalidad, sino que eran extensos periodos de carnalidad. Y Pablo no podía hablarle como maduros en Cristo, sino como niños en Cristo, ¿verdad? Y dice que hacían pecados como las personas naturales que no han conocido a Cristo. Entonces se confundían con los incrédulos. Y espero que esa no sea nuestra vida, porque entonces vamos a perder testimonio, vamos a perder el testimonio de nuestros hijos, vamos a hacer de tropiezo en la iglesia, nos vamos a someter sobre la disciplina de la iglesia, la disciplina del Espíritu Santo y todas estas cosas, hermano, que no convienen, ¿verdad? No perdemos la salvación, pero sí podemos perder muchas cosas como el gozo de nuestra salvación, nuestro testimonio. Yo he visto cristianos divorciados, tantas cosas que pueden ocurrir, ¿verdad? Romanos 7, de 16 al 20, Pablo explicó la miseria de ser dominado por la naturaleza de pecado. Y muchos tratan de domar la naturaleza de pecado por medio de principios y reglas, pero no conforme a Cristo, hermano. Y ahí está, volvemos a fracasar, porque no es cuestión de yo mismo dominarme a mí mismo, no. A mí el que me cambió fue Cristo y debo seguir que confiando en él para la santificación. Es por fe y para fe. El justo, el que ha sido justificado por la fe vivirá, como dice Romanos 1, 16 y 17. Entonces Pablo explicó la miseria de ser dominado por la naturaleza pecaminosa. Y está el versículo 16 al 20. Versículo 16 nos dice así, Romanos 7, 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. En su nueva naturaleza, Pablo quería hacer lo que era correcto. Romanos 7, 16. Y si lo que no quiero, esto hago, esto demuestra que Pablo tenía una nueva naturaleza. La nueva persona que era en Cristo deseaba hacer lo que la ley ordenaba. El problema es que él no estaba capacitado para hacerlo porque estaba dependiendo de la misma ley. Entonces, lo que la ley le exige, la carne, al contrario, hace que él peque más. Porque es que por medio de las obras de la ley, nadie, si no nos podíamos justificar delante de él, porque es por medio de la ley el conocimiento del pecado, mucho menos nos vamos a santificar por la ley. La gracia de Dios es la que nos santifica, es la que nos enseña a renunciar a la vida de impiedad. Romanos 7:16b, apruebo que la ley es buena. La nueva naturaleza de Pablo sabía que la ley era buena y quería acatarla. O sea, que tenía el deseo, pero no basta el deseo a no ser que nosotros dependamos de Cristo, que nos consideremos muertos al pecado y vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya hemos muerto a la ley. Ya Cristo cumplió toda la ley por nosotros. La palabra de Dios dice claramente que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que ¿qué? Que cree. Entonces no tenemos nada que ver con la ley, sino con Cristo. Romanos 7:17a. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo no estaba aludiendo su responsabilidad aquí, eludiendo su responsabilidad aquí. Él simplemente estaba confirmando que obviamente no era su nueva naturaleza la que lo estaba haciendo pecar. Esa nueva naturaleza no puede pecar. Es ¿quién? La naturaleza pecaminosa que todavía está en nosotros. Romanos 7:17b. Pablo entendió que el pecado que mora interiormente, o sea, su naturaleza de pecaminosa, producía pecados en su vida anterior. Y la vida del creyente, la raíz del problema de pecar y fracasar, es la misma naturaleza de pecado. ¿Sí? Entonces, si antes de ser creyentes nosotros estábamos dominados 100% por la naturaleza pecaminosa, ahorita tenemos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza nos hace ver a nosotros que aun cuando pecamos, que realmente
no estamos haciéndolo porque realmente nosotros lo deseemos, sino porque la naturaleza pecaminosa que está en mí produce toda codicia para hacer aquello que yo odio. Entonces, es lo mismo para todo creyente, hermano. Y Pablo está hablando de ese problema que tenía. Romanos 7:18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La nueva naturaleza siempre desea hacer lo correcto. Sin embargo, la naturaleza de pecado es absolutamente incapaz de agradar a Dios, es incapaz de guardar la ley. Veamos que dice Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Y nos dice la palabra de Dios así: todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí ve? O sea, la naturaleza pecaminosa no, la naturaleza que tenemos nosotros ahora, la simiente de Dios, el Espíritu Santo, esa naturaleza no puede pecar. El nuevo yo no peca, pero la naturaleza pecaminosa que tengo, esa es la que me lleva a mi cautivo a pecar cuando no dependo de Cristo. Ahora, si usted lee la primera de Juan 3:9 en la Reina Valera, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. En el griego original no dice así. El griego original dice así, todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Está hablando de la naturaleza nueva que tiene el creyente. No puede pecar. Pero como no solamente tenemos una naturaleza nueva, sino también tenemos la naturaleza antigua, la naturaleza de pecado, entonces ella es la que nos hace pecar. Entonces, hermano, él hacía una distinción muy clara de que hay una parte de él que no puede pecar, pero hay otra que le induce al pecado cuando no depende de Cristo, y es la naturaleza de pecado, ¿no? Y esa es la que hace que él no pueda agradar a Dios, o sea, incapaz de agradar a Dios. Quiere decir, ¿y cómo? Guardando la ley. No puede guardar la ley así, de esa manera, ¿no? Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Por eso se da cuenta él que cuando él confiaba en su propia carne, lo que encontraba era que el pecado no solamente interno, naturaleza pecado era el problema, sino que también causaba que él pecara externamente. ¿Sí? Pablo nuevamente repitió su fracaso y frustración. Esto era obviamente un gran problema para él, como lo es para todos los creyentes. Cuando un creyente camina por el esfuerzo humano y no por el poder de Dios, él o ella fracasará cada vez. ¿Sí? Cada vez. En Gálatas 5:16 al 24 nos habla de lo que es la vida dependiendo de las obras de la carne. Y la leímos, ¿no? Ira, contiendas, orgías, todo tipo de perversidad. Y le recuerda a los Gálatas que, todo que se acordaran que todos aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y le está hablando a los creyentes, dice, de los cuales eran algunos de vosotros. Le está diciendo, usted no deben de practicar aquellas cosas que las personas que no son salvas practican. ¿Sí? Porque ellos, los que no están salvos, no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿es posible que un creyente manifieste todo este tipo de obras de la carne? Claro que sí. Vemos a David. David primero codició, adulteró primero de corazón, luego le llamó a la muchacha, se acostó con ella y era la esposa de ya estaba casada, ¿verdad? Y luego lo mandó matar a su esposo. ¿Qué cosas no hizo, hermanos? Por tapar su pecado. Y todo empezó con una codicia de su corazón, siendo salvo. Adulteró y mató, ¿verdad? Con Betsabé. Entonces, ¿qué pasó? Pecó, ¿verdad? Pecó y se acostó con ella. ¿Y qué causó eso? Causó también que Dios le mandara el profeta y le abriera los ojos, ¿verdad? Y por fin, sí, él se restauró y todo, pero tuvo consecuencias por su carnalidad, claro que sí. Su hijo pequeño murió. Cuando nació y todo, no duró mucho y murió, ¿verdad? Por causa de su pecado, el Señor se lo dijo, ¿no? Entonces, es grave un creyente caminar conforme a la carne? Claro.
Pero es una vida fracasada, porque si no caminamos por la fe, obviamente vamos a cosechar todo lo que el hombre siembra, eso cosechará, dice la palabra. El que siembra para su carne, de su carne cosechará ¿qué? Corrupción, nada bueno. Pero el que siembra para el espíritu, de su espíritu cosechará cosas que son pertinentes a la vida eterna, ¿verdad? Fruto espiritual. Romanos 7:20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando ves pecado en tu vida, la raíz del problema es la naturaleza de pecado, el pecado que mora en mí. Pero sabemos que esa palabra pecado singular se refiere a la naturaleza pecaminosa, a la fuente interna de la cual viene toda clase de pecado. ¿Sí? Es la raíz del asunto, ¿no? La raíz del asunto. Y está en Romanos 7:15, 16, 19 y el versículo 20 habla de ella, ¿no? Romanos 7, del 21 al 23. Ahora vamos a ver cómo Pablo concluyó que hay un principio de maldad en cada creyente. Romanos 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, porque tiene su nueva naturaleza, hallo esta ley que el mal está en mí. Pablo describió la lucha del creyente que desea hacer lo correcto sin la ayuda del Espíritu Santo. Él conocía muy bien la misma batalla espiritual que se libra dentro de nosotros las 24 horas del día, las 7 días de la semana, ¿verdad? Tenemos esa batalla espiritual. Leímos en Gálatas 5:17 que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque tiene una nueva naturaleza. La nueva naturaleza de Pablo, su hombre interior, estaba muy feliz de hacer lo correcto en obediencia a la ley de Dios. Efesios 3:16, miren lo que dice la palabra en Efesios 3:16. Y nos dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea que él en su interior, cuando dependía del espíritu, se deleitaba en las cosas de Dios. Así como tú y yo nos deleitamos estudiando, ¿verdad? Es más, muchas veces cuando estamos bien desanimados y comenzamos a estudiar la palabra de Dios, nos pegamos un buen ánimo porque viene el Espíritu. Nos da paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Y por eso la palabra de Dios dice que la palabra de Dios también tiene un aspecto, cuando dependemos de la palabra de Dios, tiene un aspecto santificador, ¿verdad? Si vamos allí a Juan capítulo 17, es en la oración de Cristo, sacerdotal de Cristo, dice en el versículo 17, Juan 17:17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la palabra de Dios nos santifica, nos aparta, hermanos, del pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos trae la comunión con Cristo. Entonces, está hablando él del hombre interior, se deleita en las cosas de Dios. Romanos 7:23a, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, ¿cierto? O sea, contra la ley de Dios que realmente que se deleita en la palabra de Dios. Aunque Pablo deseaba hacer lo correcto, había una guerra librándose en su interior. Su naturaleza de pecado estaba luchando en contra y venciendo los deseos de su nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque no estaba dependiendo de Cristo. No basta tener el deseo de querer hacer lo bueno, hermano, si no lo hacemos. Y para que realmente lo hagamos, necesitamos depender de Cristo. Necesitamos depender de su gracia. Y nuevamente Gálatas 5:16 al 17 nos habla de esta vida frustrada, y cómo puede ser realmente eh, una vida de triunfo también, ¿no? Veámoslo, Gálatas 5:16 al 17 para que recordemos bien. Y muestra el contraste entre una vida dominada por la carne y otra por el espíritu. En Gálatas capítulo 5, el 16 al 17 nos dice, digo pues, andad en el espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Es una promesa. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, nosotros estamos am, mandados a andar en el espíritu para no cumplir los deseos de la carne, como dice la Biblia de las Américas, ¿no? Es una promesa. Romanos 7:23b.
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo estaba perdiendo la guerra porque su nueva naturaleza no era rival para su naturaleza pecaminosa. Necesitaba el poder del Espíritu Santo, el cual pasó a explicar en Romanos 8. O sea, él nos está mostrando en el capítulo 7 cómo es vivir una vida frustrada sin el poder del Espíritu Santo. Una vida de nosotros tratar de santificarnos por nuestros propios medios. Es una vida frustrada porque nos colocamos voluntariamente bajo nuestro antiguo amo, que es la ley. ¿Y qué pasa? Nos lleva a pecar aún más. Tremendo eso, ¿no? Y eso no es lo que queremos. Y eso es lo que Pablo muestra claramente que a veces le pasaba. Y gloria a Dios nos está mostrando eso porque él mismo se coloca. Y por eso nos muestra la vida que no debemos de hacer en el capítulo 7, depender de nosotros mismos nuevamente, nuestra carne, y es la ley. Y nos lleva al capítulo 8 de cómo si es la vida victoriosa, dependiendo ahora del poder habilitador del Espíritu Santo. Porque mire lo que dice Romanos 7, del 14 al 15, nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, mas no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, cuando somos dominados por la naturaleza pecaminosa. Ahora Pablo nos lleva a nosotros a una liberación en Cristo. Romanos 7, del 24 al 25. Y vamos a leerlo y dice así. Miserable de mí, esta es la conclusión de Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de su naturaleza pecaminosa, de ese dominio de hacer las cosas que él no quiere hacer, verdad? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. A la ley del pecado. El reconocimiento de Pablo de la liberación en Cristo. Nuevamente ahora menciona a Cristo. Mire que el anterior no mencionaba a Cristo porque nos está enseñando a nosotros cómo era su vida frustrada sin depender de Cristo. Le llevaba a pecar aún más y a hacer cosas que nunca se veía que realmente como creyente podía hacer. Y sí, cosas malas, hermano. ¿Sí? Pero gloria a Dios, ahorita menciona a Cristo. Ahorita menciona a Cristo, ¿no? Jesucristo es Señor. El reconocimiento de Pablo de la liberación en Cristo. Romanos 7, 24a. Miserable de mí. Pablo estaba totalmente exasperado en esta batalla con su naturaleza de pecado. Reconoció su propio fracaso e insuficiencia. Él estaba al límite de sí mismo y de sus propios esfuerzos humanos. ¿No se siente usted a veces así, hermano? Yo sí. Dice, miserable de mí. ¿Quién me puede liberar de este cuerpo de muerte, verdad? Hermanos, y la verdad es que sí. En ese tiempo, por lo menos, si una persona cometía un asesinato o algo así, le ponían a la persona a llevar a ese cuerpo amarrado a sí mismo eh, por un camino, ¿no? Y esa es como la ilustración de Pablo, ¿no? De miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como hablando de esa naturaleza pecaminosa que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Y lleva a la resolución de que Cristo es el que nos libra de ella, ¿no? No hay otro que Cristo, hermano, y debemos de caminar por medio de Cristo y dependiendo del Espíritu Santo, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 8. Entonces Pablo estaba totalmente exasperado y reconocía su propio fracaso e insuficiencia. Él estaba al límite de sí mismo, ¿no? Con este problema. Romanos 7, 24b. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo estaba haciendo la pregunta correcta cuando preguntó quién lo liberaría en lugar de de qué lo libraría. Eso es lo que me gusta. Pablo lo dice. ¿Quién me librará? No dice qué me librará. Aquí no es cuatro pasos para llegar a ser libre tú de cierto pecado. No, no es qué me librará. No son pasos, no son mandamientos de hombres, no son tradiciones de hombres, no son obras humanas, es obra de Dios. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, subraya esa palabra quién, porque es una persona y es el Señor Jesucristo. Pablo estaba haciendo la pregunta correcta cuando preguntó quién lo libraría, quién lo liberaría en lugar de qué lo libraría. La libertad que buscaba
se encontraba en una persona y no en un método. Y ahí está el asunto, hermanos. En muchas iglesias, hermanos, se coloca a los creyentes bajo la ley nuevamente. ¿Y qué pasa? Más pecan. Y el pastor también, que erradamente enseña santificación por la ley, también peca y más peca. Ahora, puede que disimule, ¿verdad? Que vivía una vida como fariseo, que no lo muestra abiertamente. Pero hermano, es terrible porque estamos pecando de todas maneras, ¿no? Entonces, él le está mostrando claramente que la persona de Cristo, debemos de depender de Cristo. Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Y vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios 1:30. Y nos dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, número uno, justificación, porque fuimos salvos por medio de la justicia de Cristo, fuimos declarados justos delante de él. Luego dice santificación, escúcheme bien, ¿vio? Santificación y redención. Mire que también menciona la santificación, o sea que no hemos de despojarnos de Cristo. En el libro de Gálatas, no sé si usted ha estudiado Gálatas, pero mostraba muy claramente cómo ellos se habían desligado de Cristo, abrazando la ley, tratar de santificarse por medio de la ley. ¿Y qué encontraba él? En ellos, carnalidad, y por eso da las obras de la carne en el libro de Gálatas. La carnalidad se manifiesta de dos maneras. Una es en licencia para pecar, como lo hacían los creyentes en Corinto, una vida licenciosa, inmoral, abiertamente pecando, o una vida de hipocresía como los de Gálatas. Oh, se veían muy bien vestidos y todo, pero estaban añadiendo al evangelio que la ley de Moisés, dependiendo de la ley de Moisés, tratando de santificarse a sí mismo. Y ambos son carnalidad. Lo que pasa es que el uno adulteraba abiertamente, mientras el otro en Gálatas lo hacía a escondida y nadie se daba cuenta, ¿verdad? El uno era orgulloso de una manera, el otro era orgulloso de otra manera. Uno abiertamente, el otro o sea, tenía apariencia de piedad, ¿verdad? Entonces, ambos son maneras de pecar, ¿no? Pablo intuyó que necesitaba ser liberado de este cuerpo de muerte. No era de su cuerpo físico que necesitaba liberación. Eso sería ascetismo. Como el catolicismo romano, que sean látigo, así fue como pensaba Martín Lutero, ¿verdad? Que el problema era este cuerpo, ¿no? Aquí, este cuerpo físico. Y ese no era el problema. Está hablando de la naturaleza pecaminosa de adentro, ¿no? Él necesitaba ser liberado del cuerpo de muerte o la naturaleza de pecado que pesaba fuertemente sobre su cuerpo terrenal. Y mire, todas las demás religiones del mundo tratan de santificarse por medio de su esfuerzo propio. Algunos absteniéndose de ciertos alimentos, otros de haciendo grandes ayunos, otros haciendo, flagelándose el cuerpo, otros tratándose, como el catolicismo romano, hasta crucificándose algunos de ellos, ¿verdad? O sea, yéndose de rodillas. Pero es que el problema no es el cuerpo, hermano, es la naturaleza pecaminosa, es lo que estaba refiriendo de Pablo, al principio del pecado que estaba en nosotros, la naturaleza pecaminosa. Romanos 7:25a. La liberación que Pablo buscaba viene a través de Jesucristo nuestro Señor. Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Recuerde que él dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Ahí está la respuesta. Gracias doy por Jesucristo. Ahí está el quién, Señor nuestro. Pablo no explicó las dinámicas de esta liberación en este pasaje, solo su confianza que viene a través de Jesucristo. Esto lo va a explicar después en el capítulo 8 de una vida dependiendo del poder del Espíritu Santo por medio de la fe en Jesucristo en su santificación diaria. Eso sería Romanos capítulo 8, ¿no? Porque mire cómo empieza el capítulo 8 de Romanos. Recuerden que los capítulos dividen
para un mejor estudio de las escrituras, pero los capítulos y los versículos fueron colocados para nuestro estudio, pero no en el griego original. Y por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces les va a enseñar a nosotros cómo caminar conforme al Espíritu y no sentir esta autocondenación que sentimos nosotros cuando entonces tenemos el deseo de servir a Dios, pero nos vemos haciendo algo contrario a lo que Dios quiere, pecando, cuando somos dominados por la naturaleza pecaminosa. Y eso nos hace sentir a nosotros condenados, ¿cierto? Y sabemos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y utilizamos ese versículo del capítulo 8, versículo 1, para la justificación, pero en realidad está puesto dentro del contexto de la santificación. Dice allí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque es posible que cuando yo ando conforme a la carne, me voy a sentir autocondenado y digo, pero ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y fuera de eso llega Satanás y me dice, eres tu hijo de Dios y mire cómo estás tratando a tu esposa. Mire lo que le estás diciendo a ella. ¿Qué es lo que está pasando, Carlos? ¿Verdad? Él es acusador de los hermanos. Entonces te digo, por un fracaso, porque estoy dependiendo de mi carne, dependiendo de mi propio esfuerzo, de mi propia voluntad y no del Señor, ¿verdad? Entonces Pablo nos va a enseñar en el capítulo 8 lo que es caminar conforme al Espíritu. Romanos 7:25b, resumen de la batalla. Así que yo mismo con la mente, dice Pablo, con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Mire, hermano, la batalla está en la mente. Por eso yo les dije que en el capítulo 6 había algunas cosas que debíamos de conocer o saber, debíamos de considerar y luego de presentar, ¿sí? O no sabéis, no sabéis. También vimos en el capítulo 7 que también había otra cosa que teníamos que saber y también se las hice saber cuando íbamos a través de el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Entonces, la ley es espiritual. Quiere decir que cuando yo dependo del Espíritu, me voy a ver viendo yo cumpliendo la ley de Dios. Pero solamente cuando dependo de Cristo. Porque ahí es cuando Él me va a dar el querer como el hacer de su propia voluntad. De otra manera, voy a vivir la vida fracasada que Pablo está anunciando aquí, que vivía él mismo. En su nueva naturaleza, Pablo quería gozosamente obedecer las leyes de Dios. ¿Quién no, verdad? Nosotros sabemos en el nuevo hombre que somos o la nueva mujer, sabemos que queremos realmente obedecer la ley de Dios, ¿verdad? Pero por otro lado, con la naturaleza de pecado dominándolo, tristemente servía la ley o principio del pecado. Y todos nosotros debemos de reconocer que esa batalla es real. Y no es que solamente le está pasando a usted o a mí, le pasó a Pablo. Ahora, eso no quiere decir que entonces, como le pasó a Pablo, entonces sigamos así. No, porque es una vida frustrada. ¿Quiere usted vivir una vida frustrada como creyente? No, ¿verdad? Y por eso Pablo nos va a enseñar en el capítulo 8 a cómo depender del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la provisión de Dios para vivir la vida cristiana? Los detalles específicos no se encuentran en Romanos 7. Esto nos lleva a Romanos 8 y al ministerio del Espíritu Santo en nuestra santificación. ¿Sí? El ministerio del Espíritu Santo en nuestra santificación es tan importante, hermano, porque el Espíritu Santo es el que nos habilita. Él es el que ayuda a que nosotros testifiquemos. ¿Se acuerda como le dijo el Señor a los discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el resto del mundo, ¿verdad? El Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros a hacer la obra cristiana y a gozarnos, porque el Espíritu Santo nos va a enseñar, Pablo, que cuando dependemos de Él, en el capítulo 8, que nos va a dar que el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, el gozo de servirle al Señor, que la gracia de Dios nos habilita ¿para qué? Para santificarnos, a renunciar a los deseos carnales, ¿verdad? A la inmundicia, a todo esto y a vivir una vida santa delante de Dios. Entonces, ahí terminamos nuestra sección del capítulo 7 y vimos entonces aquí lo que Pablo nos enseñó, ¿verdad?
de la vida bajo la ley, del versículo 7 al 13, la vida frustrada que él tenía cuando dependía de su carne, versículo 14 al 23, y el reconocimiento de Pablo de la liberación en Cristo, del 24 al 25, dice, ¿quién me librará? ¿Quién? Y qué bueno que él nos lleva a la persona de Cristo. De Cristo no nos debemos desligar, ¿verdad? Vamos ahora a pedirle al Señor que en el capítulo 8 vamos a aprender a cómo depender del Espíritu Santo, a vivir esa vida en abundancia que Él quiere que nosotros vivamos, y una vida de triunfo y de gloria en gloria. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por esta enseñanza tan grande, Señor. Gracias porque Pablo nos muestra aquí que él también tenía las mismas debilidades que tenemos nosotros, Señor. Y nos muestra cómo las mismas frustraciones que él vivió también las vivimos nosotros. Pero también nos va a enseñar que no tenemos que vivir frustrados toda nuestra vida cristiana. Tú no nos llamaste a sobrevivir en la vida cristiana, sino a triunfar, a que nos identifiquemos entonces muertos al pecado y vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que también hemos muerto a la ley, hemos muerto al mundo, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en nosotros. Y lo que hacemos ahora en este cuerpo lo hacemos para la gloria del Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo por nosotros, Señor. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a entender, Padre, que esta batalla es real, y ayúdanos a entender en el próximo capítulo que tú nos has dado el Paracleto, el Espíritu Santo, el cual clama Abba Padre y nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda aún en cómo orar, lo vamos a ver en el capítulo 8 al final. Nos enseña también de las cosas por venir. Nos enseña y nos habilita, Señor, para que nosotros podamos tener esperanza en medio de las pruebas. Y Padre, gracias por todo lo que tú nos das. Bendícenos pues con el resto del estudio. Te lo pedimos pues en Cristo Jesús. Amén.